Muchas gracias por la presentación. Yo agradeciendo siempre a la Sociedad de Cardiología Núcleo del Guayas por permitirme siempre estar dispuesto a conversar con ustedes sobre temas relacionados a la cardiología clínica. El tema que nos toca ver ahora es la evaluación que nosotros hacemos a un paciente con hipertensión arterial secundaria. Esta evaluación de la hipertensión arterial secundaria muchas veces es cara, muchas veces la hacemos nosotros sin tener una justificación, de tal manera de que vamos a ver puntos relacionados a aquello que nos van a hacer poder interpretar, poder evaluar de mejor forma a nuestros pacientes con una sospecha de hipertensión arterial secundaria. Como vemos en la gráfica, existen varios elementos que tenemos que considerar para introducirnos en el tema. Y estos elementos son que posiblemente la hipertensión arterial secundaria se refiere a aquella hipertensión que es debida a una causa que se identifica y afecta aproximadamente a un 5 a 10% de la población hipertensa en general. Son raras, el tratamiento requiere mucho tiempo y también es costosa la investigación para lograr identificarla. Pero siempre debemos de examinar a esos pacientes en busca de aquello cuando tenemos una sospecha clínica bien sustentada. El tercer punto en la introducción es que el papel de la monitorización ambulatoria de la presión arterial juega un rol central en el estudio cuando nosotros sospechamos hipertensión arterial secundaria y que el apnea obstructiva del sueño se ha identificado como la primera causa más frecuente de hipertensión arterial de tipo secundario. Una cosa interesante que nosotros debemos de tener en cuenta es que el paciente con hipertensión arterial secundaria también, y miren cómo lo digo, también puede tener hipertensión esencial concomitante. Y esto se debe a que se ha producido ya por la no identificación diagnóstica precoz de esta hipertensión arterial secundaria de un remodelado vascular irreversible. Y miren cómo en la historia natural y en nuestra experiencia nos da que las personas que tienen hipertensión arterial secundaria, incluso cuando logramos eliminar esa causa identificable que habíamos visto, rara vez vuelve su presión arterial a la normalidad. Teniendo esta introducción, podemos comenzar a evaluar a nuestro paciente. Tenemos que confirmar el diagnóstico, tenemos que ver si tiene afectación de órgano blanco nuestro paciente, vamos a valoración del riesgo cardiovascular, vamos a la clasificación etiológica. ¿Cómo logramos hacer eso? Muy fácil, confirmamos el diagnóstico, midiendo la presión arterial en el consultorio, en la casa o a través de un monitoreo de presión ambulatoria. ¿Cómo yo identifico afectación de órgano blanco? Lo hemos dicho en otras presentaciones. En el cerebro, su déficit motor, retina, anomalías de fondo de ojo, en el corazón, la presencia de un choque de punta desplazado, la evidencia de hipertrofia ventricular izquierda en el electro, en las arterias periféricas, ausencia de estas pulsaciones y soplos. Y en cuanto a la valoración, tenemos que partir de tablas de riesgo para valorar que se van a nutrir a través de la anamnesis, el examen físico y de la analítica. Para llegar después de esto a la confirmación etiológica, y uno de los elementos que sugiere y más sugestivos de que se puede clasificar al paciente etiológicamente hacia una hipertensión secundaria es los signos sugestivos de hipertensión secundaria.
¿Cuáles son esos signos subjetivos de hipertensión arterial secundaria? Los estamos viendo aquí. Vemos en la gráfica hallazgo de síndrome de Cushing, hallazgo de una facies hipotiroidea, hallazgo de una facies hipertiroidea. Vemos alteraciones de la piel como la neurofibromatosis que nos puede hacer sospechar de un feocromocitoma. Vamos a ver a la palpación abdominal un agrandamiento renal con un riñón poliquístico. Tenemos un paciente obeso con un cuello corto, refractario al tratamiento y que ronca. Y tenemos alteraciones de la palpación de los pulsos periféricos con disminución de ellos que nos hacen sospechar signológicamente de una coartación de la aorta. Pero hay situaciones que debemos de hacer la sospecha y son puntuales. Hipertenso antes de la pubertad. 1. El paciente que hace hipertensión menos de los 30 años, que no tiene obesidad, que no tiene antecedentes familiares de hipertensión ni de otro factor de riesgo, ese paciente es una situación clínica de sospecha. El paciente que no siendo hipertenso desarrolla hipertensión arterial por encima de los 60 años, el paciente que nos hace una crisis hipertensiva que nunca había tenido presión alta o que ha tenido una presión alta pero controlada y en un momento a otro nos hace la crisis hipertensiva, el paciente que tenga 3 fármacos para poder lograr el control de la presión arterial, el paciente que no desarrolla una hipertensión acelerada o maligna, el paciente que tiene síntomas o signos que orienten a una enfermedad subjetiva, como ya hemos visto, y el paciente que tenga una resistencia al tratamiento. Esas todas son sospechas clínicas de hipertensión secundaria. Pero ¿cómo hace el médico? ¿Cuál es la actitud de nosotros médicos frente a la posibilidad de una hipertensión secundaria? Miren, todos la sospechamos. A todo paciente hacemos una serie de análisis para encontrar. Eso no está bien. O algunos de nosotros no existe, no hay ningún dato que nos haga sospechar en hipertensión arterial secundaria y para todos va el diagnóstico etiológico de hipertensión esencial. Ninguna de las dos posturas es una actitud que debemos de tener, sino que debemos de balancear esas circunstancias y hacer las mediciones apropiadas para determinar hipertensión secundaria en los pacientes con alta sospecha de tener. ¿Cuándo vamos a sospechar que tenemos hipertensión arterial secundaria? Muy puntual, 3 cosas. Hipertensos jóvenes o añosos, hipertensos refractarios al tratamiento o aquel hipertenso que tenga una franca y diáfana sospecha clínica de hipertensión arterial secundaria. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Puedo dar unos ejemplos. El que no tiene antecedentes familiares de hipertensión y debuta con presiones severas de 180 a 110, tiene menos de 20 años o más de 50, aquel paciente que tiene características de hipertenso con de daño a órgano blanco, la presencia de ciertos fenómenos como dolor de cabeza, palpitación, palidez que nos hacen pensar en una crisis de feocromocitoma, el paciente que tiene un cuello grueso, como les decía, y corto, que hace apnea del sueño, o el paciente que tiene nicturia, poliaquiuria, proteinuria, hematuria, que nos hace sospechar de una enfermedad renal. Ahí deberíamos de sospechar hipertensión secundaria. ¿En qué otros escenarios? En las drogas. Todas esas drogas que vemos en la diapositiva son susceptibles de producir hipertensión arterial. Lograr sospecharlas que está produciendo hipertensión arterial, podemos hacer que esta hipertensión tenga hasta cierto punto una reversibilidad al dejar de tomarlas. Por otro lado, nosotros vemos ciertas sospechas clínicas, tenemos características clínicas y tenemos pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a determinar dicha sospecha clínica. Por ejemplo, si tengo un paciente que sospecho de una coartación de la aorta, veo los pulsos de los brazos más que los pulsos de las piernas, etcétera, entonces le puedo dar la idea de que el paciente tiene muescas en las costillas de la radiografía de tórax, etcétera, y esas características clínicas nosotros las confirmamos a través de imágenes de resonancia magnética o incluso del aortograma, por darle un ejemplo. Ahora, uno de los aspectos fundamentales de la hipertensión arterial secundaria es que se establece y se ayuda del diagnóstico a través de imágenes y del diagnóstico a través de laboratorio. Ustedes conocen las metanefrinas y ácido monoilbandénico para determinar feocromocitoma. Sabemos la ecosonografía para ver alteraciones. En este caso vemos
un tumor a nivel suprarrenal que fue un feocromocitoma. Vemos y determinamos renina plasmática en el hipertenso renovascular. Vemos en la arteria renal displasia fibromuscular que pueda tener. En la tomografía, ahí estamos observando una coartación de aorta. En la resonancia vemos una displasia fibromuscular del paciente. Aquí tenemos una estenosis de la arteria renal a través de un Doppler. En el urograma vemos un riñón agrandado de tipo poliquístico. Ahí tenemos un paciente añoso que tiene una placa de aterosclerosis de la arteria renal. Y aquí tenemos una radiografía de un paciente relativamente joven con una coartación de la aorta. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión arterial secundaria? Miren que la prevalencia de hipertensión arterial secundaria va más o menos entre 5 y 10%, pero estas a su vez las causas se pueden ser y vemos que la causa más frecuente es el síndrome de apnea del sueño. En segundo lugar, el aldosteronismo primario. Tenemos la enfermedad parenquimatosa renal y por último la estenosis de la arteria renal. Pero lo que es interesante es que habíamos dicho que sospechar hipertensión arterial secundaria es en aquel paciente con hipertensión refractaria. Y miren cómo. El 30% de los pacientes con apnea del sueño pueden tener una hipertensión refractaria que no nos explicamos nosotros por qué la tienen. Es porque tiene una hipertensión arterial secundaria. El aldosteronismo puede llegar hasta un 25% y la enfermedad renal y la estenosis de la arteria renal está alrededor del 10 al 20%. De tal manera de que estas son las características de prevalencia, no solamente de hipertensión como causa secundaria, sino de la posibilidad de encontrar prevalencia de hipertensión refractaria. Este es un dato interesante. Miren cómo los servicios de endocrinología nos revelan más adenomas de tipo Cushing, mientras que los servicios de hipertensión nos demuestran diagnósticos de adenoma de Cohen. En el caso de feocromocitoma, tanto los servicios de hipertensión como los servicios de endocrinología pueden diagnosticarlos en igual manera, en igual porcentaje. Aquí tenemos los datos clínicos de sospechas de las causas más frecuentes. Esto ahí están las publicaciones para que ustedes lo puedan ver posteriormente más en detalle, pero lo importante es que supongamos que yo tengo un paciente con una coartación de aorta, vemos que está hipertenso en los miembros superiores, las presiones arteriales normales o bajas en los miembros inferiores y tiene un soplo. Ese paciente son datos clínicos que nos hacen sospechar de que pueda tener una coartación de la aorta. Por otro lado, hay aquel paciente con un feocromocitoma, datos clínicos serían una crisis hipertensiva acompañada de cefalea, palpitaciones y sudoración. De tal manera de que vamos a ver ahorita ciertos aspectos un poquito más puntuales para ir terminando. Tenemos el síndrome de Cohen o hiperaldosteronismo. Miren cómo el 75% es por adenoma suprarrenal, el 25% por una hiperplasia de las suprarrenales y la característica del paciente que es un hipertenso con debilidad muscular, polidipsia e hipocalemia. Aquí tenemos los pasos para que debemos de nosotros abordar cuando sospechamos hiperaldosteronismo. Aquí tenemos la sospecha clínica, hipertenso refractario, hipertenso nivel 2, hipocalémico. El primer paso es determinar renina plasmática. Confirmamos el diagnóstico a través de estos test y posteriormente hacemos una imagen y si la imagen tiene un dosaje de aldosterona unilateral, se hace una adrenolectomía laparoscópica, pero si el paciente acepta que tiene la opción quirúrgica como planteada, pero en el dosaje tenemos bilateralmente aumentado la aldosterona adrenal, ellos pasan, al igual que el paciente que no acepta, a un tratamiento con espironolactona. Vamos con la hipertensión renovascular. Yo lo pienso, hipertenso menos de 30 años, más de 50 años, tiene 3 drogas, no lo podemos controlar, puede tener enfermedad ateroscleróticas en otros niveles vasculares, no tiene antecedentes de hipertensión, muchas veces es fumador y una de las características de la estenosis renal es episodios repetitivos de edema pulmonar relámpago. Aquí está el organigrama, ¿ya? Para nosotros establecer el diagnóstico, pero ¿importa el diagnóstico o importa la intervención en este caso? Muchas veces
es bien reconocido que las lesiones suelen ser demasiado difusas en la aterosclerosis, de tal manera de que a ellos no les va bien la angioplastia y colocación de stent, e incluso pueden tener complicaciones cuando lo tratamos, incluyendo ateroembolismo o diálisis que se desencadena por alguna afectación mayor renal. El tratamiento, más allá del control de la presión, a este tipo de pacientes con estenosis de la arteria renal por aterosclerosis, se lo trata como un paciente con enfermedad arterial vascular establecida, antiplaquetarios, hipolipemiantes tipo estatinas, beta-bloqueantes, etc. Hay que tener cuidado con los inhibidores ECA y ECA porque pueden desencadenar hipertensión mayor o deterioro de la función renal porque la estenosis son severas. Vemos el cromocitoma, yo lo puedo establecer que el 90% son en las glándulas suprarrenales, el 10% son bilaterales y una de las características que hay un 10% que está extraadrenal y que muchas veces en el 40% de ellos no son diagnosticados, se caracterizan por estos episodios que acabamos de nosotros de enunciar, y las características también es que se pueden desencadenar o ser provocados como consecuencia de ciertos alimentos. También tenemos el antecedente familiar de febocromocitoma. Aquí tenemos algunas imágenes de aquello y también lo podemos demostrar en un accidentaloma adrenal. Este es el algoritmo que va desde la sospecha clínica hasta la cirugía, pasando por una imagen a través de la resonancia magnética, y podemos nosotros pasar al hipotiroidismo e hipertiroidismo, que son muy característicos como causas secundarias de hipertensión arterial. Y aquí vemos los síntomas característicos que ya ustedes conocen, el examen físico de laboratorio y la presencia de hipertensión diastólica más en el hipotiroidismo y sistólica más en el hipertiroidismo. Tenemos el otro síndrome, que es el síndrome de Cushing, que ya tenemos idea. Aquí tenemos varias fotografías que nos permiten dar una interpretación de un cortisol muy alto durante el tiempo prolongado, que puede ser iatrogénico por el uso de esteroides también o por un adenoma primario. Vemos nosotros la identificación de cortisol libre por encima de 90 microgramos día, es 100% sensible y 98% específico del síndrome de Cushing. El manejo va a ser, si tienes un Cushing pituitario, tenemos que hacer una resección transesfenoidal, y si tienes un Cushing por tumor suprarrenal o adrenalectomía, tendríamos que hacerlo. Por último, el síndrome de apnea del sueño. Tenemos la polisomnia, que es el método de valorarlo. Lo valoramos por la suma de apneas e hipopneas por hora, lo cual determina que pueda tener un síndrome de Cushing leve, moderado o severo. Por conclusión, nosotros podemos determinar, primero, que la hipertensión secundaria afecta al 5 a 10% de los pacientes hipertensos y debemos de sospecharla en el momento oportuno y con fundamentos. El screening es caro, es complejo y consume mucho tiempo y debe ser realizado solo en pacientes con alta sospecha clínica. El diagnóstico definitivo y la terapéutica debe ser hecha por un médico especialista. Sabemos también que, a pesar de que el paciente es tratada su presión arterial en el contexto de la hipertensión secundaria, no siempre vuelve a la normalidad, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Ya? Esto se explica de por qué no vuelve a la normalidad, porque posiblemente existe un remodelado vascular del no retorno, en el cual debemos de considerarlo. Y por último, los pacientes potencialmente reversibles de hipertensión, la decisión de nosotros debe ser temprana, debe ser pronta, el control debe ser importante para minimizar y evitar los cambios irreversibles que se producen en ellos, de tal manera de que con esto concluyo. Espero las preguntas que pudiesen tener y buenas noches por su atención.